esta noche en Lunes de Mina. Marihuana VIP. La semana pasada desmantelaron una red que producía marihuana de alta calidad destinada a consumidores selectos. Esto pone nuevamente en debate el tema de las adicciones en Paraguay. Analizamos el tema junto a nuestros invitados. Acompáñenos a partir de este momento con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo, como siempre, vestida por la queridísima Tinola Borbón. Fíjense qué preciosa, miren lo que es este bordado, con estos brillitos. Creo que se llaman mostacillas, nunca sé los nombres de las cosas, pero me encanta, eso sí sé que me gusta. Bueno, ya sabes que Tinola Borbón se encuentra ahí atrás de la Municipalidad de Asunción, sobre la calle Teniente Jiménez 7021, pero es más fácil anotar el teléfono del taller de Tinola Borbón, 021 52 50 60, 021 52 50 60, y la encontrás en las redes sociales como Tinola Borbón S.A. También siempre cuidada y mimada por las chicas y los chicos de Joseph. Ya sabes que Joseph de Vía Vela se mudó ahí sobre la avenida España, siempre a 1,5 cuadras de San Martín. Precioso local, vas a reconocer porque está la foto de Joseph, enorme, y realmente un local precioso. Me encanta el cambio. Bueno, este tema de las adicciones en el Paraguay, que hace tanto tiempo estamos tocando, de que el Paraguay ya no es solamente un país de tránsito, sino que se ha convertido en un país de consumo de diferentes tipos de estupefacientes, de drogas. Y ya he hablado de esto con diferentes ministros de salud, ministros del interior, inclusive con candidatos y con presidentes de la República. Porque para peor, digamos, se combina, primero, que todas las adicciones en general obviamente no son buenas para el ser humano, pero las drogas en particular, y sobre todo, otra vez vamos a hablar acá con la doctora y con la gente entendida, hay algunas que son lastimosamente de consumo casi masivo últimamente, que son demasiado dañinas, no solamente para la salud de quien consume, sino que también para la sociedad, porque tienen efectos agresivos debido al grado elevado de adicción que crean algunas de estas drogas y el daño que le hace al cerebro de cada uno que consume, y también algunas son alucinógenas. Entonces pasa que, como nos comentaba un comisario que justamente hablábamos sobre algunas estadísticas, y me decía estadísticas de delitos, que de 10 asaltos callejeros que hay, el pan nuestro de cada día, 9 son jóvenes menores de 25 años. De 10 asaltos están cometidos por jóvenes de menos de 25 años. O sea que el 90%, ¿verdad?, están cometidos estos delitos por jóvenes, y que de esos 9, 7 aproximadamente son adictos, ¿verdad? Entonces esto crea un daño a la propia persona que consume esta droga de muy mala calidad, por cierto, a la familia y a su entorno, ¿verdad?, que lo sufre, y a toda la sociedad, porque por eso es que tenemos que involucrarnos todos. O sea, no solamente, bueno, pero mi hija no consume, no va a consumir luego, bueno, pero mi nieta o mi marido, qué sé yo, amante, etcétera. Pero acá es un problema para todos, porque hoy día, o ya hoy, ¿verdad?, y con más razón, si no tomamos el toro por las astas, prácticamente uno después ya no va a poder más salir tranquilamente, como le pasa a muchas chicas, chicos que van a la universidad o que trabajan que no hace falta que sea a la noche. En realidad la noche es un poco más peligrosa, pero la adicción no tiene hora. Entonces se vuelve peligrosa casi la vida todo el día. Por eso que es importante efectivamente tomarnos el tiempo de ver, saber, indagar estas estadísticas, por eso que son de terror. O sea, no es que a mí me parece luego que hay muchísima adicción. No, están las estadísticas y hay, ¿verdad? Entonces, por eso, en torno también a estos últimos hechos que
obviamente se le dio bastante destaque, porque es cierto que hay muchísima gente que cultiva y trafica la marihuana, pero en este caso en particular se trataba de chicos y una chica de familias, digamos, de clase media, o sea, con buenos recursos o con recursos. Sin embargo, se dedicaban supuestamente, eso la justicia va a terminar de determinar, a un negocio que en el Paraguay es ilícito, que es la producción y venta de marihuana. Y se llamó por eso marihuana VIP, por dos motivos. Porque los chicos que fueron arrestados en torno a esto son de clase social media o alta, y porque el tipo de marihuana que producían y vendían también es una marihuana supuestamente de una mejor o alta calidad y también obviamente más cara. Entonces por eso se llamó marihuana VIP, a pesar que el operativo se llamó Gorilla Glue, porque es el tipo, parece, de drogas, de marihuana que vendían esencialmente. Sobre esto, entonces vamos a tocar hoy con Francisco Ayala, él es desde la Senat. Gracias por estar, Francisco. Muy buenas noches, Mina, también aquí a las damas que nos acompañan y a la teleaudiencia. Con nosotros también Evelyn Bordón, ella es psiquiatra, es directora asistencial del Centro Nacional de Adicciones. Gracias por estar, ¿sí? Gracias a vos, Mina, por la invitación. Buenas noches. Sonia Escauriza, del Ministerio de Educación y Ciencias, que el cargo en particular, Sonia, es Directora General de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. No era tan largo, y por favor me decís vos tu cargo, si no, ya tardar 7 días en escribir todo el cargo. Bueno, Jenny, como siempre, para dar pie al debate, nos presenta un breve informe. Muy buenas noches, Jenny. Buenas noches, Mina. El placer de saludarte, a nuestros invitados y a la teleaudiencia. Les decimos que pueden opinar sobre el tema que les proponemos esta noche. Solo ingresen a nuestras redes sociales. @MinaFTV es nuestra cuenta de Twitter, que ya aparece en pantalla. Y Mina Feliciángel es nuestra cuenta de Facebook. Quiero agradecer a la gente de Segolén by Tinola que me viste cada lunes. Tengo una prenda de la colección primavera-verano de la línea de Tinola Borbón. Muchísimas gracias. Bien lo decías, Mina, Gorilla Glue se denominó el operativo que lleva adelante la Senat. Se detuvieron a 12 personas, a 12 jóvenes, y en este informe les traigo los detalles de ese operativo que se realizó la semana pasada y las declaraciones del fiscal de la causa y del ministro de la Senat. Los laboratorios clandestinos que producían en gran cantidad la denominada marihuana VIP se montaron en viviendas y departamentos ubicados en zonas residenciales con habitaciones amplias y bastante seguras. Los invernaderos contaban con una sofisticada instalación eléctrica con la utilización de luces LED y ultravioleta, además de un sistema de refrigeración con medición de la temperatura. Según la investigación, las semillas de la droga eran exportadas. Con esto, la producción que realizaban alcanzaba niveles superiores de THC de la producción normal que se suele realizar en nuestro país. Es decir, que tienen un mayor porcentaje de concentración y pureza. Cada integrante de la organización tenía un conocimiento básico en botánica y agronomía para poder cumplir con el procesamiento genético de la droga. Con esto, las ganancias mensuales eran millonarias y sostenían tranquilamente la estructura de producción. El procedimiento se realiza a raíz de una investigación que el Ministerio Público con la Senat estuvo realizando en un periodo de tiempo determinado, corto, en el que se emplearon técnicas especiales de investigación autorizado por nuestro ordenamiento jurídico, y en ese sistema de investigación se pudo detectar la existencia de un grupo de personas que se dedican a venta de drogas sin autorización, y estamos hablando de cocaína, marihuana, hasta incluso éxtasis según esta técnica de investigación, ¿verdad? Este lugar concretamente funciona como un lugar de instalación, o sea, una instalación en la que se cultivan cepas de marihuana. Son cepas de distintas cepas que, vuelvo a repetir, se tratarían de aquellos cannabis que son altos en porcentaje de tetrahidrocannabinol, que es el compuesto químico del THC. Ya no es solamente la droga, sino atacar directamente la estructura logística de las organizaciones. Esta es una organización relativamente nueva, por lo que vieron ustedes, iba creciendo en la medida en que el mercado también le exigía. De esa forma es que empezaron con un laboratorio rústico y hoy estaban ya 4. Esto iba a crecer mucho más. Creo que la intervención fue oportuna y pertinente.
Gorilla Glue se denominó el operativo. 12 jóvenes fueron detenidos. En el esquema aparecen proveedores, financistas y socios. Todos tenían un buen nivel económico, pero administraban su invernadero de marihuana según el aporte monetario que querían invertir. Además, la mayoría son jóvenes de entre 26 a 32 años de edad que tienen una formación o un conocimiento básico para el procesamiento de la marihuana. Bueno, vamos a empezar con este caso y después quiero hablar en líneas generales, ¿verdad? Del tema de las adicciones, cómo tratarla, etcétera, etcétera. Pero por eso quiero empezar con Francisco Ayala de la Senat. A ver, ¿cómo surge este operativo Gorilla Glue? ¿A partir de qué les alerta a ustedes o qué es lo que le alerta? Y por eso se hace toda una investigación, tengo entendido que de meses, que concluye con estos arrestos. Bueno, esta operación se inicia aproximadamente en el mes de marzo, en base a uno de los elementos, digamos, de esta red, que es sometido a un análisis, a investigación, porque se tenían ciertos datos de que se estarían formando o adquiriendo elementos para establecer laboratorios clandestinos de procesamiento de marihuana. Y no cualquier marihuana, sino droga con semillas traídas del exterior, semillas especiales y que con el cuidado digamos que requieren pueden llegar a tener alto contenido de THC. El THC es el contenido narcótico, digamos así en términos sencillos, que tiene la marihuana. Y por lo general en nuestro país la marihuana producida por Pedro Juan, por Amambay, por los campos, tiene un nivel de THC, según los técnicos de la Senat, de entre 2, que es la peor, y 8%, que es la máxima calidad que uno puede ya conseguir en la vía pública, la marihuana normal. Ajá. Sin embargo, según los datos de inteligencia, esta gente estaban pensando producir marihuana con contenido de THC de entre 20 a 30%. Ajá. Es allí la diferencia de esta producción en particular, una droga con una concentración muy elevada y por ende un valor muy superior, por encima de lo que se puede ver en las calles, de 5.000 a 10.000 guaraníes, estábamos hablando de 70 a 80.000 guaraníes por gramo. Ahora, ustedes, digamos, llegan por una cuestión que tengo entendido que llamó la atención, la importación, vía inclusive una de estas vías de envío de unos aparatos que son justamente, y que una sola persona haya traído, qué sé yo, 5 de estos focos que son para... es así, ¿verdad? Sí, son algunos elementos que se utilizan justamente para estos laboratorios. Y ahí salta eso. Hay otros países, sí, hay otros países donde está permitido, digamos, producir artesanalmente el autocultivo. Ajá. Sin embargo, llama la atención cuando se dan fuertes inversiones, te hablo de $10.000, $15.000 por parte de estos jóvenes, para traer elementos, y también se accedan informaciones de que estaban intentando conseguir semillas. En base a eso se estudia la situación, se va analizando la red y se descubre que aquí van confluyendo varios elementos. Hay personas, 2 o 3 del esquema, con muchos conocimientos agronómicos sobre lo que es el cultivo, la producción, el proceso en sí. Hay 2 o 3 personas que se animan y dicen, yo voy a poner capital, que son los financistas. Y hay una red muy necesaria de distribuidores dispuestos a vender el producto terminado. Entonces, allí entendemos que ¿En qué etapa estaba el negocio, digamos? ¿Ya las plantas existían? No, ya existió comercialización. Ah, ya existió también comercialización. Tenemos indicios claros con respecto a eso. Tenemos información de que ya era algo como rutinario. Incluso en un momento dado se encuentran con un problema, que es que no tenían dónde guardar y nadie quería guardar en la casa o en su departamento la droga, y la droga lista luego ya era llevada a un depósito, una vivienda que fue alquilada netamente para eso, para ir acopiando, como decimos generalmente. ¿Pero lo acopiaban como ya en paquetes bien chuchis, bien presentables, en frascos o en bolsitas, ya preparados para la comercialización. Allí entraba a tallar el último eslabón, que eran las personas que comercializaban, y lo hacían principalmente en la modalidad de delivery. Justamente este tema de la pandemia, el encierro, hacía que ellos
se vean obligados a movilizarse y a realizar la distribución. Y ahora, ustedes, digamos, a partir de escuchas telefónicas, o sea, ¿cómo es que ustedes tienen los elementos para imputar, digamos? O sea, ¿en qué se basan los elementos, digamos, para imputar? A través de un trabajo técnico, como te dije, en coordinación desde un principio, desde el mes de marzo, con el Ministerio Público. Desde marzo empezó esto. Con órdenes judiciales de por medio, que nos permitió acceder, porque acá hablamos de una red bastante compleja, teníamos que dilucidar perfectamente cuál era la función de cada uno de estos jóvenes. Y un dato interesante, son de entre 20 a 32 años las edades de estos chicos, todos con un cierto nivel, digamos, social interesante, y que empezaron a ver que este negocio podría ser rentable. Tenían los conocimientos, tenían el capital y tenían los contactos. Establecieron 4 laboratorios, al menos los que pudimos identificar, tenían el lugar de depósito y la red de distribución final. O sea que ya estaba bastante consolidado el tema, e incluso ya estaban tentando, por decirlo así, introducir al esquema a otras personas que estén interesadas en la misma actividad, porque iba creciendo el mercado. Es una marihuana por encima de la calidad normal, y también a mayor oferta aumentaba la demanda de este producto en particular. Ahora, los efectos de una marihuana, digamos, a diferencia de las normales que hay acá, que tienen de 2 a 8, ¿verdad? Sí, un promedio de 6% aproximadamente. 6%, ¿verdad? THC, ¿verdad? Sí. Y esta de 20 a 30%, ponele. ¿Qué efecto causa una con mayor THC? La concentración de THC lo que hace es la mayor adictividad, o sea, genera mucha más adicción que las otras concentraciones, ¿verdad? O sea, cuanto más concentración, mayor adicción, ¿verdad? Ya sé, pero aparte, ¿por qué yo querría consumir? Por el efecto que le produce a la persona. También claro. Produce un efecto diferente. Claro, generalmente a mayor concentración, mayor efecto buscado, y lo que en algunas oportunidades se ve también es como una mayor intoxicación, ¿verdad? Que se le llama como la intoxicación aguda por marihuana o por cannabis, ¿verdad? Bueno, ahora, cuando ustedes tienen todos los elementos, digamos, ¿verdad? Y el momento de arrestar, ¿consiguieron más elementos aparte de los que ya tenían? Sí, por supuesto. Las evidencias que fueron colectadas ya durante los procedimientos son bastante interesantes. Tenemos equipos electrónicos, equipos informáticos, sistemas de vigilancia de las viviendas, y las documentaciones que también de alguna u otra forma grafican envíos de dinero, compra de insumos. Entonces, o sea, todo esto ustedes tienen. Todo eso, tío, ustedes pueden ver justamente en las imágenes. Tuvimos que hacer uso de camiones para poder llevar las evidencias, porque la idea justamente del Ministerio Público era contar con todas las evidencias necesarias para que sea la base para el proceso que se viene ahora. Yo hablaba con Yucio la semana pasada, cuando recién empezó esto, y le preguntaba cuál es la expectativa de pena, digamos, para estos jóvenes en relación al delito, digamos, por el cual se le imputa. Y me hablaba que la expectativa de pena es mínimo de 5 años a 15, y otros me dijeron inclusive a 30, según cómo se configure, digamos, ¿verdad? Pero 5 años es el mínimo. El mínimo es de 5, eso sí, en eso coincidimos. Luego hay ciertos elementos y variables que hacen que la pena pueda aumentar a 15 o a 12 o a 10, pero ya la base es de 5 años. Bueno, ¿y por qué es importante esto resaltar, digamos? Porque al ser la pena mínima, la expectativa de pena mínima 5 años, no es escarcelable, no se pueden dar medidas sustitutivas, por ejemplo, sino que tienen que estar sí o sí detenidos. Y es importante también, Mina, hacer entender esto a la población joven que está viendo, que aquí podemos hablar de que podemos ser pro cannabis, que pidamos la legalización, todos estamos abiertos a debatir, pero la ley existente en la actualidad es la que se debe cumplir, y uno tiene que pensar muy bien antes de realizar cualquier tipo de actividad como esta, porque la ley se cumple, es lo que hay. Y actualmente esa es la expectativa de pena que hay. Eso es muy importante también, justamente por lo que decís. Yo personalmente, por ejemplo, no se me ocurrió todavía hacer ese negocio, digamos, pero digamos que yo no sabía
que era 5 años, como mínimo 5 años, y que por lo tanto no hay medida sustitutiva posible, etcétera, etcétera. O sea, es importante efectivamente que se difunda esto, porque hay muchos que son entusiasmados, ¿verdad?, por ganarse unos pesos, ¿verdad? Bueno, entrar en un negocio que saben obviamente que es un ilícito, pero mucha gente a veces no tiene el conocimiento hasta qué punto le puede fundir la vida, porque imagínate un joven como mínimo, si llegan a comprobarse de que efectivamente cometieron este delito, ¿verdad? Son 5 años como mínimo, 5 años para esta gente en prisión, ¿verdad? Es el mínimo que van a estar. Pasa que la producción, tráfico de drogas es considerado crimen, o sea, aquí tenemos que hablar que la expectativa mínima justamente de 5 años. Y yo hago hincapié a eso, de que entendamos esa situación, principalmente a los jóvenes, que de repente uno puede discutir ciertas ideas, ciertas cuestiones, pero mientras esto siga vigente, nosotros como institución tenemos que hacer cumplir la ley, y es lo que nos corresponde, y si uno está dentro de esto, bueno, esa es la expectativa de pena que tiene. ¿Dónde están detenidos todos los chicos, o sea, los jóvenes? Justamente el protocolo que nos afecta a todo del COVID-19 hace que tengan que pasar una especie de cuarentena previa. Para eso estamos contando con el apoyo de la Fuerza Aérea, que nos brinda unos pabellones especiales. Los varones se encuentran en el predio de la Fuerza Aérea, y la mujer, que fue también detenida, está en la Senat junto con otras detenidas que tienen un pabellón especial también en la Senat. Digamos, de toda la investigación que ustedes hicieron, ¿estas son las únicas 12 personas o la investigación va más allá y hay otros sospechosos también? Es uno de los pocos casos en los que podemos decir que teníamos 12 objetivos y capturamos a los 12. Eso no significa que dentro de cada objetivo existan otra vez contactos o vínculos que puedan ser sometidos a análisis, pero en el sentido del cumplimiento de nuestro objetivo primero era justamente esto, dar captura a estas personas dentro de este esquema, que tiene una particularidad. Siempre cuando hablamos de estructura criminal, hablamos de que hay un jefe o líder. En este caso en particular, nosotros notábamos de que no había un jefe o alguien que daba las directivas. Eran como asociados. Eran como asociados, cada uno tenía su producción, cada uno tenía su papel y cada uno tenía su ganancia, pero sin que exista una persona que dirija como jefe de la organización. Ahora, ¿y tienen idea cómo empezó esto? Si empezó como una cuestión, bueno, ya cultivar para consumir yo y mis amigos, ¿verdad? Y después, bueno, había sido que es rentable, entonces ya vamos a consumir para más allá del círculo de amistades. ¿O realmente desde el principio encararon esto como un negocio y tráfico? Yo creo que confluyeron ciertos factores. Primero, las personas que tenían los conocimientos técnicos, digamos, que incluso por una cuestión de cultura canábica y todas esas cuestiones, de repente empezaron a explorar esto, pero fueron confluyendo con otras personas que vieron, no, acá hay una posibilidad de negocio, y van planteando la idea, van madurando, y otros que dicen, yo financio, yo pongo la plata. Y se dieron cuenta de que había un potencial bastante interesante para lucrar, porque definitivamente, y lo corroboramos durante la investigación, esta gente su intención principal era producir marihuana recreativa para generar ganancias, e importantes ganancias. Imagínate que hablaban incluso de 50 millones de guaraníes por 1 kilo de marihuana, y sabemos que 1 kilo de marihuana en las calles, la común, como máximo se vende a 150.000 guaraníes. Ahora, ¿y el grado de responsabilidad de los 12 es más o menos igual? ¿O hay, según las evidencias, hay gente más comprometida y menos comprometida? No, porque justamente la ley habla de producción, habla de distribución, habla de todas esas cuestiones relacionadas al tráfico de drogas en sí, como una participación activa. Entonces, todos tienen su papel dentro de la organización. De repente ahí podrían encontrarse ciertos agravantes como o dar la financiación o tener en su propia vivienda los elementos, que son algunos agravantes de repente que pueden existir. Claro, porque yo hablaba con Pedro Wilson Marinoni, que es el abogado de uno de los chicos, que no me estoy acordando ahora el nombre. Según él, obviamente lógico que los abogados defiendan a su cliente, pero según él, su cliente en particular, más o menos estaba en el último eslabón, a pesar que vos me decís que no había jerarquía,
pero que digamos que es el menos comprometido. Él no conoce todavía totalmente la carpeta fiscal, ¿verdad? Pero, como vos mismo decís, o sea, es diferente a alguien que, o sea, no conozco todo el caso, pero alguien que tenía en su casa, con las manos en la masa, no sé cómo explicar, una super plantación, más otra vez las escuchas telefónicas, y otros que a lo mejor se tiene alguna referencia de alguna escucha telefónica o WhatsApp, pero no tenía, digamos, la mercadería consigo, o sea, eso complica más o menos, ¿verdad? Es una posibilidad, y por eso es que aquí entra a tallar el trabajo que pueda realizar el Ministerio Público y con los elementos que puedan colectar y que durante este proceso se pueda determinar precisamente cuál es el nivel de implicancia de fulanito, sultanito y menganito, y en base a eso se estarían también tomando las decisiones a nivel ya judicial. Claro, pero vos lo que me decís es que aunque menganito y sultanito, digamos, tengan grados diferentes, en el sentido que, bueno, una tenía la plantación entera en su casa, ¿verdad? Pero otro, hay elementos donde indica que esta persona comercializaba. Sin embargo, es lo que me decía por lo menos Yucio, no sé si es así, que como mínimo, aunque hayas hecho lo mínimo en esa organización, el mínimo es 5 años. Entonces, quiere decir que esa persona, vamos a suponer que el que menos digamos, elementos hay en su contra, ¿verdad? Sí o sí va a ligar igual 5 años como mínimo o sobreseimiento libre. Son las dos opciones, porque no hay una opción de 2 años, porque me decís que la mínima es 5, ¿verdad? Sí, aclarando que justamente eso ya tiene que ser dilucidado por otras áreas, digamos. Sí, sí. A nivel investigativo, yo te puedo decir que para nosotros tienen un nivel de participación completo todos, porque todos tenían conocimiento de lo que ocurría. Y así. Algunos participaban, puede ser más en el sentido financiero, otros incluso brindaban su propia residencia, pero el conocimiento y la participación activa en el esquema para nosotros es pleno. Por eso es que se libran las 12 órdenes de captura, porque hay elementos suficientes para cada uno de ellos. O sea que, a ver, entonces solamente podrían, primero que son 6 meses hasta la audiencia preliminar, ¿verdad? 6 meses de investigación que el proceso garantiza de que como mínimo 6 meses tiene la fiscalía, ese es el mínimo, a veces casi siempre más, pero mínimo 6 meses se van a quedar presos, porque no hay forma de sacarle antes de la audiencia preliminar. Por supuesto. Por lo tanto, es lo que está establecido en la ley. Por eso te digo que 6 meses se van a tragar en la cárcel, sí o sí. Luego se verá, digamos, el grado de compromiso o no que la justicia determinará, y en base a eso tendrán como mínimo 5 años o más según el grado de compromiso que tenga cada uno de ellos. ¿Es así? Así mismo, esa es la realidad. Bueno, eso es muy importante entender todo esto, porque como decía Francisco Ayala, esa es la ley que tenemos hoy, la que está vigente, y por lo tanto, si vos te comprometés en este tipo de negocios, es a lo que te expones. Así que vamos a una brevísima pausa y vamos a seguir ahondando en detalles de todo esto que sucede día a día en nuestro país, y ya con este caso en particular que afecta a muchas familias muy conocidas, por cierto. A ver, ¿vale la pena este programa o no? En el sentido siguiente, las adicciones son un problema relevante, o sea, es significativo el número de adictos en el Paraguay, o sí, no, es un programa por 10 chicos que son adictos, qué sé yo, 15 adultos, ¿no? O realmente, digamos, hay mucha adicción en el Paraguay. A ver qué dicen ustedes. En el Paraguay hay como una deuda pendiente con respecto a la actualización de los números, ¿verdad? O sea que la mayoría, el Observatorio de Drogas es el que generalmente da los números, pero están como un poco desactualizados. Pero lo que sí está demostrado es que a nivel mundial los números son muy parecidos con respecto al porcentaje de consumidores o de personas que consuman sustancias, ¿verdad? Y en los últimos estudios hablan de aproximadamente en jóvenes en edad escolar, que en encuestas o estudios que se habían hecho, aproximadamente 1 a 2 jóvenes de cada 4 encuestados
aceptó haber probado una vez por lo menos. 2 de cada 4, quiere decir que el 50% de los encuestados, ¿verdad? Dijeron, con el muestreo, digamos, vos que estás en el Ministerio de Educación, digamos, ¿hace cuánto que estás en el Ministerio más o menos, aproximadamente? Como directora de la niñez ya como 7 años. Bueno, pero y antes ya estabas en el Ministerio. Ya estaba, sí. Por eso, sí. Si sabés lo que es totalmente. el tema, digamos, de los chicos, del colegio. Hay un cambio, o sea, digamos, en estos últimos años se puede decir que es un problema en los colegios el tema de las adicciones. Sí, Mina, es importante realizar esta clase de programas y hablar, porque anteriormente solamente teníamos consumo en los alrededores, venta y consumo en los alrededores, ¿verdad? Pero posteriormente ya tenemos que el grupo grande ya le matricula ya al vendedor, al posible vendedor en una institución educativa. O sea que ya tenemos nuestras instituciones educativas vendedores dentro de las instituciones. Dentro de las instituciones. No fuera, no un tipo no, que le no venda fuera. afuera. Anteriormente eran los alrededores, los carameleros, eran el heladero, el que vendía el juguito, ¿verdad? Pero después ya con varios trabajos que tenemos y más en el interior, dentro del colegio. Dentro de la institución llegamos a trabajar, porque tenemos que entender, Mina, que este tema no solamente trabajamos en la parte preventiva, porque ya una vez que se detecta el Ministerio de Educación, o sea, nosotros no podemos trabajar solos. Trabajamos con la Senat, ellos tienen su equipo de gente que llega a las instituciones, que le hacen saber, porque una maestra no va a saber lo que es cannabis, no va a saber lo que es marihuana, ni cómo se usa, ni cuánto, ¿verdad? A partir de ahí sí se trabajó de un circuito. Ahora el docente ya tiene una resolución y ya sabe cómo va a trabajar en este tema. Sabe que lo primero que tiene que hacer cuando le encuentra a un alumno es llamarle a sus padres. Porque de repente también tenemos que el padre niega, no acepta que su hijo o su hija está en ese tema, consumiendo o vendiendo. Entonces, la negación, totalmente. Entonces, a partir de ahí se trabajó interinstitucional, trabajamos también con el Ministerio de Salud, porque una vez que consume ya tenemos que llevarle ya, ¿verdad?, el tema de salud mental, ¿verdad? Y llegamos también con la gente de la Senat, y es un trabajo interinstitucional, y por ahí está también la Fiscalía, porque ya ellos tienen a veces el gramo que sobrepasa a lo que es la tenencia, ¿verdad? Entonces ahí el docente, ¿qué hace? Se comunica a los padres y a su vez comunica también a la Fiscalía o a la gente de la Senat, a los agentes, que es lo que nosotros trabajamos. Ellos nos informan para poder estar trabajando en esa institución. ¿Cuál es el consumo mayor, digamos? ¿Es la marihuana, el chespi o el crack? ¿Es la cocaína? O sea, ¿qué es lo que más se consume en el Paraguay masivamente? Si vamos a hablar de algo masivo, la droga de mayor consumo, y no solo de mayor consumo, la de mayor impacto negativo es el crack, o chespi, como le dicen vulgarmente. Es una droga que... Ahora, después quiero... Pero el crack o el chespi, ¿verdad? Tiene que ver con las clases sociales, en el sentido de que, porque es una droga más barata, tengo entendido. Totalmente. Entonces es de consumo más popular, o también gente de otro nivel social, como es tan adictiva y qué sé yo, que produce, digamos, después quiero hablar con la doctora, también, digamos, se ve consumo de estas drogas de baja calidad en sectores de clase media y alta. El crack y la cocaína, digamos que son de la misma familia, solo que el crack es una droga muy barata, y la cocaína... ¿Qué es el residuo de la cocaína? ¿Qué es? Sí, básicamente en la actualidad lo que se vende como crack es pasta base de cocaína. Es como un proceso previo a la cocaína en sí, es esa masa de químicos, de ácidos, pero de queroseno. No tiene cocaína. Y de las hojas de coca. Forman una masa previa, sin el proceso de refinamiento, y esa masa esa es la pasta amarillenta, base. Esa la distribuyen como pasta base. ¿Cuál es la diferencia entre la pasta base y el residuo de la cocaína que...? Y básicamente podemos hablar de un residuo porque no está refinado, no está procesado aún, es en bruto, con todos los solventes, con todos los químicos, por eso es que pero crack y pasta base es lo mismo, ¿o no?
No, No, a ver. No, la diferencia entre el crack y la pasta base son los componentes que utilizan para la compactación de los derivados A de ver, la cocaína. ¿Qué es crack, por ejemplo? A ver, crack o chespi, ¿qué es? Y es el crack es el residuo, ¿verdad? Generalmente está combinado con queroseno, ¿verdad? Y eso forman como unos cristales. Eso es el crack. Ese es el crack, ¿verdad? Es el crack. Uno, ¿Y cuál es la pasta base? y la pasta base tiene otros componentes Químicos, que justamente igual son fumables porque son como cocaína fumable. Es como la cocaína fumable. Son cocaína fumable. Es llamado así, me decías, Sí. ¿verdad? Sí, realmente el crack el nombre técnico es cocaína fumable. Sí. Para entender un poquito tenemos que volver a los años 50, cuando en la época del apogeo, digamos, del consumo de cocaína en Estados Unidos, como era en polvo o líquido, solamente las únicas dos formas de consumirla eran inhalando o inyectándose. Dañaba mucho, Sí. era muy invasivo, esas formas son muy invasivas, por lo que idearon, procesaron el polvo blanco que conocemos con otros elementos y lo convierten en piedras, en cristales, que eran fumados. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Ese es el crack en realidad, pero lo que pasa en la actualidad es como una especie de estafa otra vez a nivel de microtráfico, porque nunca llegó a ser cocaína, nunca llegó a ser refinado, pero fue una masa bruta, la pasta base, como le dicen, en Argentina le llaman pasta de cocaína, que es lo que se vende como crack. Es muy en la apariencia son muy parecidos, pero en el daño... Y es mucho más barato que la cocaína y la marihuana inclusive, ¿o no? Tiene el mismo precio que la marihuana. Ahora, ¿y cuál es más dañino, digamos, para el ser humano? Médicamente hablando, nosotros hablamos de que todos son dañinos porque todas son sustancias psicoactivas que generan un cambio dentro del sistema nervioso central, ¿verdad? O sea, una afectación del sistema nervioso central. Ahora, pero son diferentes afectaciones, ¿verdad? Según la droga o no. A nivel del sistema nervioso central, casi la mayoría de las sustancias psicoactivas lo que pueden generar son déficit cognitivo, o sea que alteración en el aprendizaje y Pero ¿por qué se dice que supuestamente la marihuana produce menos efectos que la cocaína? Y por lo tanto, bueno, la cocaína ya sea fumable o la cocaína inyectable o la que se aspira, etcétera. La marihuana en síntesis, ¿es menos dañina que la cocaína, sí o no? La marihuana lo que produce es todos estos efectos a nivel del sistema nervioso central, pero un poco más a largo plazo que el crack. El problema con el crack es que como que es altamente adictivo, genera esa necesidad de consumo, ¿verdad? Continuo, o sea que es muy corto el tiempo del efecto y la necesidad nuevamente, entonces ahí es que vuelve a consumir la persona. Ahora, ¿y cuál te da conductas más violentas, digamos? Porque la marihuana, por lo menos la gente que yo conozco que consume, ¿verdad? Es más pasiva, digamos, o sea, le relaja más que le altera. Y la cocaína, sin embargo, ¿verdad? Allí quiero acotar un punto. Bueno, eso depende mucho también del organismo de cada persona, el efecto que pueda producir. Pero sí tenemos que tener en cuenta una cuestión. La relación del consumo de crack, lastimosamente, con la comisión de hechos ilícitos, los famosos hurtos, los aprietes, los peajeros, es muy estrecha esa relación. Entonces, nosotros tenemos comprobado que el consumo de crack, si bien tiene un efecto muy breve, es intenso. Y el síndrome de abstinencia es fuerte. Y ese síndrome de abstinencia, cuando uno quiere más y no tiene plata, porque es subempleado o directamente desempleado y necesita, sale a hacer cualquier cosa, literalmente cualquier cosa. Nosotros una vez hicimos un cálculo que un adicto al crack necesita, si va a seguir su instinto, va a consumir por lo menos 3 a 4 dosis por hora. ¿Por hora? Sí, por hora. Y estamos hablando de piedritas de 10.000 guaraníes. Hacemos un cálculo de 40.000 guaraníes por hora y 16 horas más o menos que uno está despierto en el día. Y sacamos una conclusión de que mínimamente un adicto por día necesita 500.000, mínimamente, para saciar. ¿De dónde sale esa plata? Y allí están los robos. Un celular que te cuesta 5 millones de guaraníes. Ellos ni siquiera ya dimensionan el valor de ese objeto y lo cambian por 5 dosis.
Entonces, el microtraficante ya no solo es un distribuidor de drogas, se convierte en un reducidor de objetos robados. Y es un motor. Ya hacen el cambio directo, no es que tienen que vender para luego llevarle la plata. Te robo el celular y me voy directamente a mi distribuidor, te doy por 5 dosis, que son 20.000 guaraníes. Entonces, el microtráfico últimamente ya no tenemos que verlo solamente como distribución de drogas, sino motor generador de violencia, motor generador de robos, hurtos. Por eso es que cuando nosotros nos critican, porque nos critican, Mina, cuando hacemos operativos contra el microtráfico, ¿por qué le buscan a don fulanito y a doña fulanita que venden poquito? ¿Por qué no le buscan a los grandes? No, pero los grandes justamente... Ponete en el lugar de la madre o el padre de ese barrio que está viendo a sus hijos ingresar en el consumo de drogas, que está viendo que sus propios hijos le roban el ventilador de techo para ir a cambiar por drogas. El sufrimiento social que genera el microtráfico es tremendo. Y la violencia que genera a todos los que nos consumen también. Justamente yo al revés, siempre insisto con los diferentes ministros, etcétera, el tema desde hace años, de hacer hincapié en el microtráfico, ¿verdad? Sí. Porque ya sé que también en el narcotráfico, digamos, y de hecho por suerte, digamos, hay resultados también en los altos jefes. Porque a mí me importa mi país, ¿verdad? En el sentido siguiente, no solamente la plata que deje el gran narco, ¿verdad? Que otra vez de verdad me importa menos, ¿verdad? Que le destruya a la gente y que destruya a nuestra sociedad con el consumo. Y eso se da a través del microtráfico. Ahora, lo que yo les pregunto es lo siguiente. A ver, ¿cómo atacamos, verdad? Primero, ¿de qué es un problema? Entonces es un problema. O sea, coincidimos todos que es un problema. O sea, las adicciones de las drogas... A nivel individual, a nivel familiar a nivel social, país. Bueno, es un problema. Sí. Ahora, tengo que dar la pausa y les pregunto y me responden luego de la pausa. Si identificamos que de verdad es un problema por todo este trastorno de la conducta que genera, la violencia, lo masivo que está haciendo últimamente, yo les pregunto, ustedes que están todos vinculados a instituciones del Estado, ¿hay una política de Estado de combate a las adicciones? O sea, del tratamiento, del combate al microtráfico y del tratamiento de las adicciones. Le pregunto si existe una política de Estado real. Porque para que exista una política de Estado real sobre cualquier tema, pero de lo que nos incumbe y tratamos hoy, tiene que haber presupuesto, porque si no yo no puedo decir, sí, yo tengo una política de combate a las adicciones, o sea, del tratamiento de las adicciones más que combate, ¿verdad? De las prevenciones. Eso se tiene que traducir en dinero, ¿verdad? Porque si yo no doy plata y no tengo presupuesto, quiere decir que mi política es mentirosa, ¿verdad? En segundo, en instituciones, a ver cuántos centros de rehabilitación hay, cuántas camas hay, o si no, es mentira, ¿verdad? ¿Cuántos materiales didácticos existen a nivel educativo sobre la enseñanza de cuáles son las consecuencias y qué, para que yo sepa, por lo menos me mantenga la consecuencia, ¿verdad? Entonces, ahí se traduce, por eso les quiero preguntar a ustedes, pero luego de la pausa, por favor. A ver, se puede hablar de que existe, el problema es evidente, ¿verdad? Y es grave. Lo que yo quiero saber, ¿hay una política de Estado en relación a esta problemática? Bueno, cuando se empieza a trabajar están todas las instituciones involucradas, ¿verdad? Nos convocan a veces en el Parlamento cuando se va a empezar a trabajar, porque ellos creo que tienen su comisión de narcotráfico, ¿verdad? Pero encontramos algunos problemas cuando se habla ya la parte económica, porque eso se necesita. El presupuesto, ¿verdad? Desde el Ministerio de Educación yo te puedo decir que nosotros sí seguimos trabajando en la prevención, tenemos materias en las cuales estamos compartiendo con niños, en el segundo ciclo tenemos educación para la salud, tenemos las ciencias naturales y salud para los del tercer ciclo, ¿verdad? Trabajamos en la prevención, también llegamos con la gente de la Senat, pero ¿qué pasa cuando tenemos casos
que tenemos que derivar al Ministerio de Salud, o cuando le llamamos al papá, o cuando el papá viene y nos dicen, ya no sé qué hacer con mi hijo. Sí, al menos yo sé que está 4 o 5 horas en el colegio, porque sí, en el colegio están ahí y nosotros los docentes somos responsables de ello, pero una vez que sale, ¿qué pasa con ellos? Necesitamos también la ayuda de la familia, trabajar Pero cuando con me ellos. decís, cuando dicen, ¿qué hago con mi hijo? Y entonces ahí tenés que llamar al Ministerio de Salud, digamos. Tengo que llamar ¿Y ahí qué a pasa? la Senat Sí. para que ellos puedan seguir un tratamiento ahí. Yo creo que ahora con este tema de la pandemia también se nos dificulta más, ¿verdad? Pero olvídate de la pandemia. ¿Había o no posibilidades y suficientes camas o lo que sea para que, o Bueno, centros de rehabilitación para que estos padres que ya no podían con este chico? No hay suficiente, No hay. Mina. En, no. en ese punto, Mina, es importante. Hay un dato a nivel país, tenemos estatalmente hablando más de 50 camas y unas 76, un poco más, Del sector privado. en el sector privado. O sea, 50 camas tenemos en todo el país. esa es la realidad. Imagínate 50 camas. ¿Y cuántos miles de adictos hay? Sí, O sea, quiero aclarar que si bien tenemos en el Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones, ¿verdad? Tenemos poquito más de 50 camas, pero una realidad que empezamos a ver, nosotros tenemos una internación voluntaria para con los adultos, o sea, es programada y es voluntaria. Y para con los niños y adolescentes, porque hoy día tenemos 2 unidades, una que es de niños con 15 camas y otra de adolescentes con 16, ¿verdad? Y la de adultos con y la de otros adultos 30 más o hasta menos. 21 camas. Hasta 21 camas. Hasta 21 digo, porque desde que hubo una contratación de algunos recursos humanos, porque todo depende también del personal que va a hacer el acompañamiento Claro, de no se estas trata solamente de personas, camas, ¿verdad? tiene que ser gente especializada. Tiene que ser gente... Y no hay tanta gente especializada. No hay, y por eso no se pueden habilitar Más esas camas, ¿verdad? O sea, por más de que tenga la estructura de la cama, Claro. a veces no puedo habilitar una cama más, o por el espacio o por el área de recreación que tienen que tener, porque en adultos estamos manejando una internación de un mínimo de 20 días. Eso es para desintoxicar. Que no alcanza, No alcanza. pero bueno, pero vamos a suponer. es para hacer una circulación para poder llegar a más personas, por decirlo así, ¿verdad? Para que sea más dinámico y... Bueno, pero de nada me decir, 20 nomás días le voy a tener porque entonces así puedo llegar a más personas. Y si no termino bien el ciclo, no me sirvió tampoco de nada. En adolescentes, niños y adolescentes, el periodo de internación es de 30 días, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa después? Esa es la deuda pendiente también, Porque, ¿verdad? ¿qué tendría que pasar después para que, digamos, se cumpla todo el proceso? Inicialmente es el proceso de diagnóstico, Sí. Sí. desintoxicación y después tiene que pasar a rehabilitación. Claro. Y no tenemos centros de rehabilitación. Espera, ¿no hay centros de rehabilitación del Estado? No. Creo que hay uno ahora, pero que no se está usando, pero ¿la Senat iba a tener un centro de rehabilitación o no? Sí, la Dirección de Tratamiento Residencial estaba justamente ya en la etapa final, ya había recibido las autorizaciones por parte del Ministerio de Salud. Esta situación en la pandemia nos obligó a readecuar un poquito eso, incluso los tratamientos se realizan en forma ambulatoria Sí. actualmente. Justamente sobre eso es importante hablar un poco. Lo de las camas, sin lugar a dudas, es importante, no se puede tapar el sol con un dedo, pero creo que a falta de recursos se están realizando acciones interesantes con las instituciones en el sentido de apuntar un poquito a la prevención. Hay un problema instalado con el tratamiento, pero a nivel de prevención se está trabajando en alianzas y tratando, por ejemplo, hay un circuito de intervención para evitar el consumo precoz con el MEC. Los docentes, se está trabajando con los docentes, con los directivos, para que puedan ser las personas que enciendan la luz roja
Sí. y se active el circuito con Ministerio de Salud, incluso de Niñez, que pueda Claro, pero participar. lo que pasa es que evidentemente tiene como mínimo dos patas esto, ¿verdad? Una es la prevención, que obviamente es donde más tenemos que hacer hincapié probablemente, ¿verdad? Para, si vos haces buenas políticas de prevención, evitás que hayan demanda. Y si evitamos que haya demanda, también vamos a ir combatiendo el tráfico, porque si no hay gente que consume, no va a ser negocio vender drogas. Pero ¿qué pasa? Esa es una, la prevención, que yo creo que estamos años luz a lo que en realidad es una campaña de prevención, ¿verdad? Sí, tendrán ahí en tal colegio una charlita, pero esa no es una campaña de prevención en realidad. Y en segundo, el tratamiento, porque ya no nos basta solamente la prevención, gente, porque hay miles de adictos que ya están adictos, o sea que ya no es prevención, es tratamiento. Pero aparte de eso, algo que siempre insisto con los familiares, con los padres, y me gustaría como aclarar también aquí, ¿verdad? El pilar del tratamiento no es la internación. O sea que el pilar del tratamiento es el seguimiento y el tratamiento ambulatorio de esa persona con trastorno por uso de sustancias. Porque lo que nosotros nos damos cuenta es que en general las personas creen se tiene que internar para que se cure, claro. para que se cure. Y no se curan 30 días, las adicciones lastimosamente no son así. Y además el entorno, la familia tiene que ser parte activa de ese proceso. No es que uno delega esa función. Bueno, pero la familia, si bien obviamente tiene que formar parte de ese tratamiento, tiene que ser acompañado de profesionales. Porque la familia, vamos a ser sinceros, o sea, no saben, no dan abasto, no tienen idea cómo hacer con este pendejo. Y ahí o sea que sí o sí, otra vez se necesita del Estado. Y ahí es otro punto delicado, voy a decir, que nosotros estamos viendo desde el Centro de Adicciones. Y miramos un poco con impotencia, por más de que tratamos de generar capacitaciones, porque se necesita descentralizar. Está todo centralizado al Centro Nacional de Adicciones. Y personas que son... ¿Y cómo hacer el seguimiento de un chico que vino de Pedro Juan, de otro? O sea, se corta el tratamiento de lugares... Por eso, gente, les digo que de verdad es muy grave esto, porque sinceramente, ni siquiera les quiero... a poner a ustedes en esta situación, porque finalmente son funcionarias públicas y tienen sus jefes y todo esto, pero yo por suerte no dependo del Estado, ¿verdad? Y digo que es una vergüenza, de verdad es una vergüenza que para el tratamiento tengamos 50 o 60, no importa, camas, que el Estado tenga 60 camas para desintoxicación, es una vergüenza. Que de las 60 camas a veces no se pueden habilitar todos porque no hay personal capacitado. Quiere decir que no hay una política del Ministerio de Salud tampoco para capacitar gente, enviarle afuera, traerle a alguien para que les capacite. O sea, no hay una política de salud mental para el tema adicciones. No hay, gente. O sea, esa es la verdad. No hay. Tener 60 camas en un país con miles de adictos es exactamente como no tener una política. De verdad, es como no tener. No tener centros de rehabilitación para que justamente después el proceso continúe y poder completar el ciclo es exactamente entonces como no tener una política de Estado. O sea, en síntesis, después también el tema de educación. Por ejemplo, a ver, ¿cuántos materiales ustedes tienen hechos, verdad? Ya sea películas, videos, y con qué frecuencia eso se emite en los colegios. Bueno, en todas las materias, ya te hablé de las dos materias que hablan de salud, ¿verdad? Pero también los docentes trabajan... Pero en esa materia de salud, ¿qué es lo que se les enseña? ¿Qué es lo que se les dice sobre las drogas? El consumo, lo que puede acarrear eso, y también se trabaja sobre habilidades para la vida, porque
sabiendo bien que si consumís eso, vos no vas a poder conseguir ser un profesional o seguir estudiando o jugar o sea, practicar algún deporte. De eso se trata el docente. O algo sobre el tema? Sí, tenemos. ¿Vos me podés enviar? Porque yo quiero ver el te contenido. voy a enviar. ¿Sí? Y también se trabaja con la gente de la Senat, porque son ellos los que vienen y nos dicen, bueno, esto es, esto no es, esto sí puede ser, y se trabajan, y hay videos, hay suficientes materiales, tienen las instituciones educativas. Y esos suficientes materiales, digamos, esos suficientes materiales que voy a ver, quiero que me envíes. Sí, voy a compartir sin ningún problema. Para ver realmente, porque así es que uno ve si de verdad existen, de verdad, y la calidad de los materiales, ¿verdad? Sí. Esos materiales que existen, me decís, ¿son realmente utilizados cotidianamente, sistemáticamente o no tan sistemáticamente? De verdad. O sea, Mina, te voy a decir, sí se trabaja muchísimo. Los docentes... ¿Y qué falla entonces por eso? Es que... el trabajo coordinado, familia, y también, o sea, yo entiendo el tema de los centros, ¿verdad?, de rehabilitación, pero a veces ese niño está comenzando, no necesita ir ahí, pero necesita un psicólogo, así ¿verdad? Claro, yo mamá, no tengo como para gastar en un psicólogo, pero puedo ir a un centro de salud. No, ¿verdad? pero en los colegios no tienen centros, no tienen psicólogos expertos en adicciones, por ejemplo. Mira, a nivel país. No, es importante que me digan. Pero y a nivel país no tenemos, claro, o sea, no hay psicólogos, que tengamos un psicólogo en la supervisión o en las direcciones departamentales. Acordate que un psicólogo te va a trabajar todas las vulneraciones, o sea, no solamente las adicciones, sino también está la violencia familiar. Por eso. Entonces quiere decir que no hay una política tampoco a nivel educacional, ¿entendés lo que te digo? Porque si no el ministro Peta o Tiburcio o Anacleto, no importa quién sea, ¿verdad? Tendría que decir, bueno, dentro de los rubros tengo que tener psicólogos y sobre todo esos psicólogos que sean formados otra vez, una parte de su formación en el tema de adicciones, porque es diferente tratar un problema de violencia familiar que el tema del adicto. Sí, entiendo, Mina, pero como el Ministerio de Educación no tiene la suficiente capacidad de contratar psicólogos, entonces tiene una red de psicólogos, o trabajamos también con otra, o sea, con la Facultad de Psicología, o sea, se trabaja, hay de repente un enlace o un trabajo tratando de llenar ese vacío que tenemos y trabajamos pero hay deficiencia, porque acá hay que marcar claramente, no tenemos realmente psicólogos especialistas, tenemos pocas camas, y las pocas camas a veces no podemos habilitar porque no hay personal especializado para tratar a la gente adicta. Porque es lo que dijo la doctora, ¿verdad? Que no existe. Claro, porque, o si no, ¿verdad? Si no encaramos, a ver, ¿cuál es la caracterización que tenemos de la situación, de las adicciones? ¿Cuál es la situación y la política de Estado en relación al tema? ¿Y qué tendríamos que hacer para revertir eso? Porque si no, no vamos a salir nunca. O sea, cada día va a haber más adictos, dentro de poco vamos a tener un ejército de entes, ¿verdad? Porque realmente van a quemar bulbo todos, ¿verdad? O la gran mayoría, encima con una pasta base de mala calidad, de consumo masivo, ¿verdad? Y a ver, ¿qué nos espera entonces? Entonces digo, y yo creo que no estamos tomando en serio este problema. O sea, ¿por qué vos crees que no se toma en serio este problema? ¿Por qué los políticos, los jefes de Estado, los que tienen que decidir el presupuesto, los ministros? A ver, vos que estás tanto tiempo, a ver, ¿qué te late? ¿Por qué todos vemos el problema y realmente nadie encara el problema? Es una pregunta muy difícil de responder, pero yo creo que es algo que se viene arrastrando y nos está cortando. Como te dije hace un rato, históricamente, por darte una idea, la Senat tiene dos patas, la operativa y la de reducción en la demanda o prevención, como se dice. Y seguimos chuecos. Existen esfuerzos interesantes. En la operativa. A nivel operativo siempre tiene su sustento, pero a nivel de reducción de la demanda, hay muy buenos técnicos, muy buenos esfuerzos. Pero no hay presupuesto suficiente. Y todavía no estamos teniendo ese apoyo suficiente en ese sentido. ¿Y por qué creen ustedes? A ver, porque si todos ven, porque yo con lo que hablo nomás te dice que efectivamente es alarmante la situación. ¿Por qué
no hay recursos, ¿por qué no se forma gente? ¿Por qué no se ponen más camas? ¿Por qué? En salud, no todas las personas que trabajamos en salud quieren o queremos trabajar en adicciones. O sea que eso y eso sucede aquí también en el país, ¿verdad? Como ¿Y por qué, en otros lugares. Porque se tiene pocos resultados, se Claro, tiene miedo. y porque genera como lo que nosotros llamamos una contratransferencia negativa, ¿verdad? Como pocos resultados, la recaída es muy usual. Casi segura, ¿verdad? La recaída, nosotros decimos, la regla suele ser la recaída. Entonces, muy poca gente quiere trabajar. Poca gente quiere trabajar, ¿verdad? Y los que trabajamos, ¿verdad? Somos como un poco invisibles, porque adicciones es como un poco invisible ¿Y por de qué alguna si es lo manera. más visible que hay? Hay un pensamiento muy común Sí. en la gente que es con el tema de las adicciones, mientras que no me toca, es como que no siento. Es como que si pasa allá, pero si toca a mi familia o mi vecino, me asusto. Yo creo que eso se traslada también al ámbito político. Es como que mientras que no afecte directamente. O sea, hay un montón de hijos de políticos que son adictos. Pero tienen los recursos. Pero no tocan, Tienen los recursos. y no tocan fondo tampoco, ¿verdad? O sea que en el sentido de con esos recursos se trata de paliar un poco. Pero hay otra teoría que habla de que se considera que las adicciones tienen que ver con lo placentero. Y la enfermedad de por sí es un padecer, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de placentero es como, no, pero si lo hace gozando, entonces por eso es que no se genera ese deseo de tratamiento. Y ahí es que se vuelve invisible porque casi siempre se deja de lado, ¿verdad? Tengo que ir a una brevísima pausa y enseguida volvemos. Atención. Bueno, se me fue el tiempo. Yo les agradezco muchísimo la presencia de ustedes acá. Y lo importante es reconocer el problema, hacer la mejor caracterización que tengamos de la situación, pero sobre todo exigir todos que haya una política de Estado. O sea, lo que podemos concluir es que el problema se va agravando cada vez más y no hay una política de Estado coherente para combatir. No hay una política de Estado al respecto. Eso le discuto a quien quiera desafiarme que no hay una política de Estado en nuestro país para el combate de las adicciones. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos todos los lunes. Ya sabes que de lunes a viernes de 16 a 18 te espero siempre por Radio Monumental y el próximo lunes acá por Noticias Paraguay. Que tengas una muy, pero muy buena noche. Chau, chau.